Marcos Buscaglia, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Semana de peleas. A ver. Con el gobierno, la UIA. ¿Es en serio? No, me parece más, vamos a ver qué tiene para decir Pancho, pero me parece más político que otra cosa. No hay, por lo menos no hay en la historia de la humanidad ningún caso donde por retar los empresarios vayan a invertir más, ¿no? A menos en regímenes totalitarios por ahí, pero en democracia no funciona. Fíjate que hay un artículo interesante de Cabrera hoy que resume un poco la posición del gobierno, pero... Te interrumpo. Dale. Cuidémonos con el tema de totalitario, golpe de Estado, democracia. Sí, está un poco quisquillosa la gente. No quiero. Sigamos. Bueno, Cabrera, sí. Básicamente un artículo muy interesante porque resume la posición del gobierno, pero podrías también en el mismo artículo pensar qué está pensando el empresario y darte cuenta como los dos tienen un poco de razón. Cabrera dice, bueno, hicimos mucho para eliminar o para reducir los problemas, los obstáculos que le pone al Estado a los empresarios logísticos, es cierto. Estamos hablando, Pancho Cabrera, ministro de la Producción. Artículo en La Nación. Un artículo en La Nación. Sí. Entonces, inversión logística, y tiene razón, o sea, hay una inversión en infraestructura tremenda, pero convengamos que el déficit es tan grande que todavía la infraestructura en Argentina es muy deficitaria. Habla de costos financieros, ahí todavía la verdad para el empresario la tasa de interés a la que se endeuda, el costo de oportunidad, digamos, de decir voy a invertir o voy a invertir en Levax, digamos. Impuestos, habla de una reducción de 1,7% del PIB de los impuestos en la Argentina, incluidas las retenciones. Y vos podés decir, bueno, pero todavía es muy alto. Y ahí déjame hacer un paréntesis. Porque justamente mucha gente ahora dice, bueno, Piñera llegó al gobierno en Chile y el ministro de Economía dice, vamos a hacer un ajuste fiscal. ¿Cómo puede ser que en Chile estén dadas las condiciones políticas para hacerlo y acá no? La magnitud del problema es la diferencia. Y yo creo que esto es lo que el gobierno... me parece que todavía no explica bien. En Chile, este gobierno de Piñera asume con un gasto público total de 24 puntos del PIB y un déficit de 3. Cuando el gobierno de Cambiemos asume, había un gasto total agregado, incluyendo provincias, de 42 puntos del PIB y un déficit de 7. Entonces, a ver, el gobierno que deja, el Chile que deja Bachelet es 24% de gasto respecto del producto siempre, ¿no? Sí. Y 3 puntos de déficit. 3 puntos más o menos de déficit. Contra el gobierno que deja Cristina, o el país que deja Cristina, mejor dicho. 42 más o menos de gasto y 7 más o menos de déficit, en realidad más si sumamos provincias. Entonces, ahí está la dificultad de todo y ahí está el debate. Para los chilenos hay que aclarar que en general, sobre todo para el empresariado chileno, etcétera, lo de Bachelet fue un populismo un horror, a lo Maduro, para lo que son las categorías de ellos, ¿no? Pero lo que quiero decir que me parece que esto ilustra un poco todo el problema que trasunta el debate gradualismo. Acá había que bajar simultáneamente, o hay que bajar simultáneamente, el déficit y el gasto público, que están los dos en niveles muy elevados. Es mucho más fácil esa tarea, esa pega, como dirían los chilenos, en Chile. Perfecto. Entonces, y lo otro, los costos laborales, ¿sí? Que, bueno, el gobierno dice, estamos bajando, por ejemplo, la reforma impositiva, viste que hay una eliminación, una reducción. Sí, un mínimo no pero los empresarios te dirían, para... bueno, todavía nuestro sistema laboral es kafkiano en todos los costos de despido, todos los... Es muy difícil contratar gente en la Argentina, muy caro y muy difícil. Entonces, creo que el artículo por ahí, digamos, muestra las dos partes. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, si retándolos no van a invertir, ¿qué tendría que hacer el gobierno para invertir? Uno tiene que pensar qué le lleva a un empresario a invertir. Bueno, tenemos que pensar tres cosas, digamos. Una es, te voy a dar un incentivo, o si querés una prebenda. Esperemos que no, pero eso lleva a invertir. Lo que está pasando en energía va un poco por ese carril. El gobierno, en definitiva, está corrigiendo, eliminando digamos, precios, digamos, está dando un incentivo a la producción de gas, con precios relativamente elevados. Podríamos pensar en eso y está llevando a que haya inversiones bastante importantes en Vaca Muerta. ¿Qué más lleva a un empresario a invertir? El miedo a la competencia, no al reto de un empresario, de un funcionario, perdón, y la ambición, el que te abran oportunidades. Y yo creo que ahí es donde el gobierno, en definitiva, no te voy a decir que falla, pero le falta, porque hay sectores donde todavía el mismo gobierno sigue dando protección. Ahí serías menos gradualista. Menos gradualista. Me parece que hay que abrir más mercados. Pensemos lo que pasó, por ejemplo, lo que es la fusión Cablevisión con Telecom, que le da, digamos, en definitiva, aumenta lo que es el monopolio de Fibertel.
En otros segmentos ha habido avances, pensemos, es un tema que ya sé que decís que repito mucho, pero es el tema aéreo. Fíjate cómo desregula el mercado aéreo y viene mucha inversión, varias aerolíneas a instalarse en la Argentina. Entonces, pero hace falta más miedo, ponerles más miedo. Miedo a que si no invierto, si no innovo, voy a perder mi empresa, ¿sí? Y lo otro es la ambición. La ambición es decir, bueno, voy a invertir porque hay una oportunidad tremenda. Carlos, vamos a poner un negocio de tal cosa porque da un montón de plata. Eso falta. ¿Y por qué falta? Bueno, creo que en parte es por el gradualismo, por esta restricción que está dada por el hecho que simultáneamente partimos de un gasto público alto y de un déficit alto, y que va a hacer que sea difícil. ¿Cómo podés solucionar eso? Eso tiene solución igual. Solución, digo, tenés una forma de decir, bueno, ¿cómo? Ya sé que la situación es difícil y va a ser difícil por mucho tiempo, que no voy a poder eliminar toda esta maraña impositiva ahora, no voy a poder eliminar esta maraña laboral ahora. Pero ¿cómo hago? No hay que inventar nada en el sentido que ya hubo otros países que lo hicieron, otras regiones que lo hicieron. Pensá lo que hizo el País Vasco, pensá lo que hizo Nueva Zelanda. Trabajos sobre su competitividad sistémica, macro, micro, digamos, mirando todo como un conjunto. Hay gente, por ejemplo, creo que alguna vez te comenté, la gente de Harvard, Michael Porter, digamos, básicamente miran, ¿qué necesitas vos desde el punto de vista macro y micro, donde el gobierno pueda ayudarte sin elegir sectores, sin regalarte cosas, a decir, esto es el sector, esto es tu sector ahora, dentro de 5 años vamos a estar acá, en cuanto a regulaciones, etcétera. Se lo pregunté a Rattazzi y Rattazzi dice que sí, que el gobierno lo hace. ¿Vos crees que el gobierno lo hace? Porque yo encuentro mucha gente que inclusive estaría dispuesta a invertir y te dicen, no sabemos a dónde nos llega, no está muy claro esto que vos decís, estamos acá pero te quiero llevar acá. Para mí no está del todo claro. Me parece que hay sectores, por ejemplo, el sector, no soy un experto, pero el sector textil. Tenemos un sector textil poco competitivo. Pero vos decís, bueno, si lo abro la importación, quiebra. Ahora, ¿estamos haciendo algo para convertir nuestro sector textil en un sector de moda, por ejemplo, que es lo que podríamos ser los argentinos? Acá hay mucha creatividad. Podríamos decir, bueno, nos proponemos competir como sector con Italia en moda. Podemos hacerlo. Estamos trabajando para decir, bueno, cuáles son las condiciones que necesita este sector sin regalarle nada de nuevo, pero para que realmente de acá a 5 años podamos levantar las restricciones y sí, va a haber una parte de la industria que va a desaparecer, probablemente no produzcamos, no sé, zapatillas, las importemos de China, las zapatillas, pero estemos produciendo carteras de alta moda y exportando a todo el mundo. Ya hay un poco de eso, ya en los 90 hubo varias empresas que se latinoamericanizaron de estas empresas de moda. Me parece que podemos dar un paso más y esto con varios sectores, porque si no vamos a estar trasladando el problema. El día que se abra la importación van a quebrar esos sectores si no hacemos nada en el medio para mejorarles las condiciones y que puedan salir a la cancha a competir en las grandes ligas. Te hago una pregunta última sobre algo de estos días. Un tema permanente del discurso empresarial o de muchos empresarios respecto de las competitividades, el tipo de cambio. ¿Qué está pensando el gobierno respecto del dólar? Si es que piensa algo relacionado con esta demanda o no. Es una muy buena pregunta porque la gente dice, ¿qué está haciendo el Banco Central estos días? El Banco Central lleva 6 días vendiendo dólares, por eso te lo es decir, pregunto. evitando que el peso se deprecie más contra el dólar. Ya vendió más de 500 millones de dólares, fíjate. Yo creo que a mí, no sé, la respuesta, la verdad, no sé si tiene un pensamiento, vamos a llevar el dólar a 21, 22, no creo que lo tengan ese pensamiento. Sí me parece que ya ha habido una depreciación desde diciembre hasta ahora, desde que hizo el cambio de metas, de nuestro tipo de cambio, que ya hemos ganado bastante competitividad cambiaria, vamos a poner así, con respecto a Brasil. Por ejemplo, hoy el tipo de cambio ajustado por inflación, incluyendo todos nuestros socios comerciales, estamos casi al mismo nivel que post salida del cepo. O sea, recuperamos la apreciación de todos estos 2 años anteriores. ¿Sí? Entonces me parece que el gobierno, más que nada, yo creo que lo que está manejando es la volatilidad, el Banco Central más que el gobierno del peso, más que el nivel. En países dolarizados, por ejemplo, cuando uno mira a Perú, que es una experiencia de inflation targeting muy exitosa, es una economía muy dolarizada, mucha cantidad de depósitos en dólares y piensan bastante en dólares como nosotros. El Banco Central, cuando pasa algo, deja que el tipo de cambio se mueva, pero le modera la volatilidad. ¿Se mueve por qué? ¿Quiénes están yendo al dólar? ¿Que hagan necesario que el central tenga que vender 500 millones de dólares? Yo creo que han habido varios factores, como hablamos la vez pasada, la situación internacional se deterioró, ¿sí? Hay
disminución de la confianza en cuanto a las credenciales, digamos, antiinflacionarias del gobierno. Y también tenés un tema de la cosecha. Acordate que al final siguen cortando las proyecciones de la cosecha y eso implica menos dólares que entran en la Argentina. Yo creo que es una combinación de todos estos factores que han empujado el peso. Me parece que el Banco Central ya debe haber visto, bueno, por ahora es demasiado. No creo que se vaya a oponer, no creo que esto sea que el tipo de cambio se va a mantener en 20 o cerca de 20 acá a 5 o 6 meses. No hay reservas para eso. Y si hay un shock importante, no creo que el Banco Central lo que me parece que están haciendo es moderando la volatilidad, calmando los ánimos. Marcos, muchas gracias. Vamos a un pequeño corte.